En esta oportunidad te traigo todo sobre demencias. Empezamos. ¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvid Alonso Aldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Muy bien, efectivamente vamos a hablar sobre las demencias en forma general, sobre todo en las personas mayores. ¿Qué es la demencia? Las causas, el tratamiento y los cuidados que se deben de tener en cuenta. Como introducción podemos comentar que la demencia es un término que describe a un grupo de síntomas que afectan la memoria en el paciente, su forma de pensar, o sea, el pensamiento y las habilidades sociales. Van perdiendo paulatinamente la capacidad cognitiva, la capacidad de la memoria, del pensamiento y su conexión con el medio circundante. Y esto es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el comprender esta situación va a hacer de que se pueda pedir ayuda ya tempranamente para las personas que padecen esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas principales que tienen los pacientes que inician o que tienen demencia? En el campo cognitivo, por ejemplo, va a haber una persistente y permanente pérdida de la memoria. Las personas se van olvidando de a poquito, paulatinamente, qué es lo que han estado realizando, ¿ya? Como actividades cotidianas. Se olvidan posteriormente de las personas a quienes conocen, incluso se olvidan de su nombre o de cómo alimentarse inclusive. Y además de ello, en el plano cognitivo, dificultad para planificar o resolver problemas. En los cambios cognitivos también hay desorientación y confusión permanente. Tal es así que las personas que comienzan a cursar con demencias suelen salir a la calle y no se acuerdan dónde está su casa, no se acuerdan en qué calle se encuentran, de tal manera que se pueden perder incluso. Todo esto, los síntomas desde el punto de vista cognitivo. Pero también hay síntomas desde el punto de vista psicológico. Suele generar en la persona depresión y ansiedad porque se van dando cuenta de a poquito que van perdiendo la memoria, que van perdiendo esas capacidades intelectuales y cognitivas que te he estado comentando. Van a haber evidentemente cambios en la personalidad. La persona, el paciente que está cursando con demencia va a ser más lábil, va a llorar con mayor facilidad, va a estar reprimido. También puede presentar alucinaciones y paranoia, o sea, los miedos a diferentes circunstancias o a su realidad inclusive. Hay causas comunes de la demencia, sí. Dependiendo de los tipos, van a haber causas. ¿Ya? La causa está asociado al daño o pérdida de las células nerviosas en el cerebro. ¿Qué significa ello? Diferentes enfermedades pueden causar demencia. Sin embargo, lo común en cada una de estas enfermedades es que va a haber una disminución en el funcionamiento de las células nerviosas del cerebro y por ello va a haber una disminución de su capacidad cognitiva, una disminución de las facultades que tiene normalmente el ser humano. Y dentro de los tipos principales, el más frecuente y el más estudiado es la enfermedad o la demencia de Alzheimer. Esto, ¿cómo se suele generar? Se suele generar porque hay placas y ovillos que se suelen generar en el cerebro, haciendo de que disminuya la transmisión nerviosa de forma adecuada. Por ejemplo, las placas va a estar compuesto por una sustancia que no va a permitir la conducción normal en las neuronas, conformado por beta amiloide, y los ovillos por proteínas tipo tau, que también lo que hacen es disminuir la conducción nerviosa normal. Hay un gen muy relacionado y es muy importante tenerlo en cuenta en las personas que sufren de Alzheimer.
Este es importante, ¿ya?, mencionarlo. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de que la persona padezca de Alzheimer. Es la apolipoproteína E4, también denominado ApoE4. ¿Qué significa, ya, que exista una disminución o pérdida de las células nerviosas en su funcionamiento? Esta parte de acá es un cerebro normal con una corteza normal, pero cuando existe, ya, demencias de cualquier naturaleza, sobre todo el Alzheimer, lo que hace es que disminuya la corteza cerebral, o sea, la parte más externa que brinda las capacidades cognitivas. Entonces, al disminuir esto, nos indica que desde el punto de vista anatómico disminuyen la cantidad de células nerviosas funcionantes, por lo tanto va a generar pues todos los síntomas que te estoy mencionando. Ahora bien, hay otras causas que suelen generar el daño o pérdida de células nerviosas del cerebro. Sí, ya te he comentado el Alzheimer, la demencia vascular. ¿Qué significa esto? Nuestro cerebro está irrigado por un montón de arterias, capilares sanguíneos que llevan energía y oxigenación. Cuando se generan obstrucciones a nivel de esos capilares, disminuye la irrigación sanguínea y por lo tanto disminuye la oxigenación y disminuye la alimentación. A eso se llama daño, ¿ya?, de vasos sanguíneos cerebrales. Esta demencia vascular entonces está asociado a la hipoxia, o sea, a la disminución de oxígeno que llega y a la disminución de aporte energético. Como consecuencia de ello, va a disminuir también el número de células nerviosas funcionantes y por lo tanto va a generar una disminución de la corteza que te había comentado, que va a condicionar al final la disminución de las capacidades cognitivas, por ende, demencia. Otras causas, cuerpos de Lewy. ¿Qué significa esto? Hay unas proteínas anormales que suelen empezar a aparecer, no se sabe las causas necesariamente, pero que a la vez condiciona un menoscabo en el funcionamiento de las células nerviosas, haciendo de que el paciente curse con demencia. Hay más tipos, ¿sí? Hay otros trastornos vinculados a la demencia. Las enfermedades genéticas hereditarias como la enfermedad de Huntington o Huntington también le llaman, que lo que hace es generar una inflamación persistente y crónica en el cerebro, haciendo que disminuya sus capacidades cognitivas el paciente. La lesión cerebral traumática. ¿Qué significa esto? Cuando una persona tiene un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, producto de un accidente automovilístico, va a generar secuelas en este cerebro, haciendo que algunas zonas, por el impacto que ha recibido, deje de funcionar de forma adecuada y por lo tanto las capacidades cognitivas también van a disminuir, llamándose a este caso la secuela, ya una demencia por lesión cerebral traumática. También hay otros trastornos, por ejemplo la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y esta enfermedad está asociada a la presencia de priones, que son corpúsculos semejantes a los virus, muchísimo más pequeños, que generan inflamación persistente en el cerebro y que a la postre va a generar también demencia. La enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que suele generar problemas a nivel de ciertas áreas cerebrales, como por ejemplo la sustancia negra, haciendo que ésta disminuya progresivamente sus capacidades intelectuales, sus capacidades cognitivas y que a la postre va a llevar a demencia. Vamos a hablar en algún otro capítulo sobre enfermedad de Parkinson solamente por esa enfermedad. Muy bien, pero hay factores de riesgo, o sea, circunstancias que empeoran, ¿ya?, la posibilidad de tener demencia. Por ejemplo, acá hemos dividido en dos: las no modificables, o sea, aquellas circunstancias que no vamos a poder modificar, es la edad avanzada. A mayor edad, sobre todo a más de 65 años, el riesgo de demencia aumenta bruscamente. También
las personas que desde el punto de vista familiar tienen antecedentes genéticos. O sea, si el abuelo ha padecido de cuadro de demencia, muy probablemente el hijo, los nietos y las generaciones venideras puedan presentar demencia. Estos son factores no modificables, factores de riesgo no modificables. Pero hay factores de riesgo modificables, por ejemplo, la dieta y el ejercicio. Cuando uno no hace una dieta adecuada o no hace ejercicios de forma adecuada, probablemente aumente el riesgo de padecer demencia. Hay factores de riesgo cardiovasculares o el consumo de alcohol. Son factores de riesgo que, pese a que son modificables, pueden contribuir a que el paciente pueda cursar con demencia. De todos ellos, los factores de riesgo cardiovasculares son estos que te presento. Hay enfermedades que van a condicionar problema cardiovascular y esto a nivel sistémico se va a propagar. Por ejemplo, el consumo del cigarrillo o tabaco es un factor de riesgo negativo. La diabetes mellitus, ¿ya? Los problemas, la inactividad y los problemas del sedentarismo, la obesidad, el colesterol elevado, la hipertensión arterial o la presión arterial elevada, los factores genéticos, tal como ya te había comentado, las situaciones de género, la edad y algunas razas o etnias que son predispuestos o que pueden predisponer a enfermedades cardiovasculares, que son riesgo cardiovascular, pero que a la postre pueden generar demencia. En verde hay factores de riesgo modificables en este cuadro y en azul factores de riesgo no modificables. ¿Y cómo se podría prevenir la presencia de demencia o la progresión de esta enfermedad? Siempre se debe tener en cuenta que mientras más ejercicio le demos al cerebro, este va a estar más preparado para los riesgos de demencia. O sea, lo que tienes que hacer es mantener activa la mente a través de juegos de palabras, a través de lectura, a través de presencia social, a través de amor, a través del contacto entre las personas. ¿Qué más? El realizar actividad física regularmente lo que hace es mejorar las capacidades corporales en general, pero lo que hace es fortalecer al cerebro también para que no avance hacia un cuadro de demencia. La dieta saludable como las frutas, los vegetales, los ácidos grasos como omega 3, etc. suelen ser beneficiosos para prevenir la demencia. Y muy importante es que las personas, sobre todo las personas de edad madura, los adultos mayores, puedan socializar y se debe evitar el aislamiento, porque de por sí el aislamiento es un factor de riesgo para que las personas pierdan capacidades cognitivas. Ahora bien, ¿cómo hago el diagnóstico en estas personas? Es muy importante tener ya la sospecha cuando la persona comienza a restringir sus actividades sociales, comienza a tener olvidos pasajeros, comienza a tener desorientaciones. Es muy importante. Debes de llevarlo a tu médico de cabecera para que pueda hacer pruebas cognitivas. Por ejemplo, la evaluación de la memoria, de la atención y el razonamiento. Eso es importantísimo. Acá te doy ejemplos. Evaluar la atención al detalle, evaluar la resolución de problemas simples, establecer si existe un pensamiento crítico en la persona, si existe un razonamiento numérico, por ejemplo, hacen contar de 100 en forma retrospectiva, 100 menos 3 menos 3 menos 3,
o 100 menos 7 menos 7 menos 7, dependiendo de la capacidad, ya, de la edad y del entendimiento de la persona. Hay que evaluar la comprensión de lectura que pueda tener el paciente y el razonamiento espacial. Todo esto a través de las pruebas cognitivas. ¿Cómo más podemos apoyar el diagnóstico? El cuadro clínico es muy importante y para eso es el que te he comentado la prueba anterior. Pero la exploración cerebral a través de imágenes también va a dar detalles importantes a tomar en cuenta. Dentro de ellas la tomografía o más, incluso las resonancias magnéticas pueden indicar anomalías. El análisis de laboratorio es muy importante. Descarta causas tratables, dice. Te voy a poner un ejemplo. Las personas que tienen deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, pueden cursar con episodios similares a la demencia. De igual forma, las personas que tienen deficiencia de tiamina o de vitamina B1 también pueden tener episodios semejantes a demencia, sobre todo en pacientes que no consumen de forma adecuada estas vitaminas, por ejemplo, en las personas que toman licor persistentemente, en los alcohólicos crónicos. Por eso es importante descartar estas patologías totalmente reversibles de cuadros demenciales. ¿Y cómo nos ayuda? El laboratorio nos ayuda de esta manera. Ahora, ¿cómo trato al paciente que cursa con demencia? Hay medicamentos. Esto tiene que evaluar tu médico, tu geriatra, para que pueda brindarte tratamiento. Inhibidores de la colinesterasa y memantina para mejorar los síntomas. Hay nuevas opciones como el lecanemab en casos tempranos de Alzheimer. ¿Qué otra pauta terapéutica, además de todo lo que te brinde tu médico, puede recibir el paciente con demencia? Terapias complementarias como la presencia de terapia grupal, musicoterapia, ejercicios ligeros, terapia con mascotas, etc. Todo lo que permita mantener la actividad cerebral. No nos olvidemos que debe existir una terapia de grupo que es muy importante también. Ahora, hay cuidados para las personas con demencia. Esto es muy importante. Tiene que existir una comunicación efectiva y afectiva. Hablar con frases simples y establecer un contacto visual. ¿Para qué? Para que esa sensación de presencia de otras personas pueda avivar la conducta y la atención del paciente. Debe de existir un ambiente seguro, debe de existir unas zonas aseguradas. Hay que evitar, por ejemplo, las escaleras que estén libres. ¿Por qué? Porque el paciente puede caerse y puede hacer un traumatismo mayor. Ambiente seguro, entonces, reducir el desorden y los riesgos de accidentes y establecer rutinas claras en el paciente. De repente, una lista para que pueda realizar las labores cotidianamente, una lista de medicamentos para que pueda tomar a su hora. De repente, algunas alarmas y el cuidado permanente de una persona para que los pacientes se sientan acompañados. Apoyo para los cuidadores. El cuidador debe conocer la enfermedad de demencia. ¿Para qué? Para que pueda comprender, entender y ayudar al paciente que está con demencia. Aprender sobre la enfermedad. Buscar grupos de apoyo y servicios de cuidado temporal. Cuida tu salud física y emocional. Todo esto es importante para el cuidador, o sea, para la persona que está cuidando al paciente con demencia. Y unas reflexiones finales. La demencia no define a la persona. Entonces necesitamos atender con mucha empatía a los pacientes y
conocer sobre la enfermedad. Estos son puntos claves para poder rescatar al paciente con demencia y tenerlo permanentemente con nosotros, con la familia. Y evidente, evidentemente buscar ayuda profesional y los recursos en tu comunidad, en tu sociedad, en tu sistema de salud más cercano. Recuerda bien, la enfermedad de demencias puede hacer de que el paciente empeore progresivamente si no le damos la atención necesaria. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que te sirva. ¿Ya? Atiende bien a tus pacientes. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Ten un grandioso día.